No, las experiencias son de lo más diversas porque si alguna característica tiene el trabajo que realizan las organizaciones sociales es la heterogeneidad, ¿no? Creo que una de las experiencias que probablemente podamos rescatar como significativa, como paradigmática, es toda la red de jardines comunitarios que se montaron en la provincia de Buenos Aires, empezando por acá. Es decir, que todavía el Estado no llega a garantizar una oferta en educación inicial que atienda a la demanda creciente. Bueno, hay una cantidad enorme, coordinada, muy acompañada en muchos casos por municipios que sostienen desde su propia gestión jardines municipales y jardines comunitarios, una oferta que es consolidada ya de muchos años, que es de calidad. Yo me sorprendí de visitar jardines comunitarios en el fondo de La Matanza, que son instituciones que darían envidia en el mejor centro urbano, con equipamiento, con ludotecas, con biblioteca, con personal capacitado, con actividades extraescolares, con una gran contención que se realiza a las familias, pero incluso hasta de la propia infraestructura. Ahí hay, me parece, una experiencia muy interesante, muy rica. Otras experiencias que se están realizando en el interior, por ejemplo en la zona del NEA, que es una de las zonas donde más índice de sobreedad existe, es decir, de chicos que están por sobre la edad en su grado. Se está trabajando con un nuevo formato que uno podría llamar de pluriaños, donde esto es una iniciativa de la Dirección Nacional de Primaria, del Ministerio, y se está haciendo con las jurisdicciones, por ejemplo en Corrientes, por ejemplo en Chaco, en San Juan, en Santiago del Estero, que son experiencias que tienen que ver con menos años, pero más intensos, para que los chicos puedan regularizar su trayectoria. Esto implica todo un trayecto que se hace en aula y todo un trayecto que se hace en otros espacios socioeducativos. Así denominamos nosotros a lo que hacen organizaciones, municipios, incluso el propio Estado, en espacios que son formativos, complementarios a la formación y que forman parte de una caja curricular común. Este es un formato bastante novedoso, tiene un año esta experiencia. Hay un documento que se ha trabajado en el Ministerio para promover estas experiencias que hace que un chico transite por la escuela y por otros espacios socioeducativos completando en 3 años su escolaridad primaria. Esta es una experiencia interesante. Bueno, todo lo que tiene que ver con escuelas de gestión social, hay algunas en la zona de Río Negro, en Mendoza, donde empezar a pensar otro espacio de gestión del sistema educativo que no es ni lo privado ni lo estrictamente público estatal, sino que son experiencias cooperativas, asociaciones civiles, de fundaciones que llevan adelante proyectos educativos institucionales muy interesantes, novedosos, innovadores de lo pedagógico. Yo creo que las experiencias hay muchísimas y justamente, bueno, hoy que está toda en discusión la cuestión de la secundaria y todo el conflicto que hay al respecto, creo que bueno, hay que mirar cómo garantizar contenidos comunes en formatos diversos. Bueno, las jornadas en principio, como había dicho antes, vos están en el marco del Plan Nacional de Educación Obligatoria, o sea que este plan está propuesto y acordado por 24 jurisdicciones, lo cual es un dato como muy importante. Y me parece que están pensadas en esta misma línea, en este mismo objetivo que tiene que ver con lo que muchas veces el ministro dice que la escuela sola no puede, ¿no? Las jornadas son, podríamos decir, una gran excusa, en realidad, porque se desarrollaron 2 este año, con una convocatoria nacional abierta para que básicamente familias, docentes y chicos lleven adelante jornadas de lectura. La actividad central estuvo centrada en la lectura. Este ministerio en su gestión ha distribuido cerca de 50 millones de libros en todo el país, que hoy cualquier chico, mis hijas, reciben habitualmente libros en la escuela como algo habitual, de la biblioteca o libros que se entregan directamente, o sea que el texto aparezca como esa familiaridad con el texto desde la primera infancia, bueno, tiene que ver con esto del clima educativo, ¿no? Nosotros pensamos un pibe que se educa bien en una escuela es porque en su familia probablemente leen, hay libros disponibles, ven un programa educativo en la televisión, manejan un lenguaje, sus adultos, sus hermanos, tienen acceso a juegos, ¿no? A juegos de mesa, por ejemplo, a juegos de ingenio, tienen acceso a material para poder escribir, dibujar, pintar, hacer música. Es decir, que un pibe recibe estímulos todo el tiempo, uno diría hasta cuando duerme, si se quiere. Que esos chicos reciban estímulos tiene que ver con que la escuela piense que la educación no empieza cuando suena el timbre de entrada y termina cuando suena el timbre de salida.
y que eso de alguna manera rompe formatos. Y es cierto y sabemos que la escuela garantizó una cantidad de cosas durante los periodos más duros y críticos de la Argentina. Sin embargo, también sabemos que esa escuela que garantizó, quizás hasta por lo mismo, que garantizó una cantidad de cosas, también le cuesta cambiar, ¿no? Porque garantizó cosas porque es una gran institución, ¿no? La escuela primaria tiene más de 100 años. Entonces, eso que garantiza a veces también es lo mismo que hace que no pueda cambiar. Y bueno, un poco las jornadas son esa excusa, una provocación, si se quiere, decir, hoy nos vamos a juntar a leer con los papás. Ha habido otros proyectos, por ejemplo, de abuelos lectores en algunos distritos. Es decir, qué interesante que es cuando alguien que no es personal estable de la escuela ingresa y puede realizar una actividad de este tipo. O hay teatro, hay actividades de teatro que se hacen en las escuelas. Los materiales se construyeron con este sentido, el texto, la literatura. Todo el lenguaje audiovisual que hoy explota como dispositivo. Bueno, el canal Encuentro es una gran muestra de eso, ¿no? De todo lo que puede aportar los dispositivos audiovisuales a la educación. Así que los materiales están un poco en esa línea y estuvo muy acompañado por todos los equipos del ministerio que salieron a leer a las escuelas. Esto fue lo que sucedió en muchos lugares y bueno, creo que hay un impacto muy interesante, quizá todavía no posible de evaluar, y no hay que quedarnos puntualmente con la actividad, que como decía es una gran excusa para pensar cómo la escuela abre las puertas y cómo también los papás se involucran desde otro lugar, ¿no? Que por ahí no es el lugar clásico del acto escolar, la reunión de cooperadora, etc. Así que es en el aula y es en una actividad educativa. Nosotros tuvimos una primera etapa de trabajo que estuvo muy centrada en identificar a los chicos que estaban fuera del sistema educativo en el marco de la asignación, fuera del sistema y que no recibían asignación. Esa fue una primera tarea en la que se colaboró desde un espacio que es relativamente pequeño, o sea, es grande, son cerca de 1000 organizaciones en todo el país, bibliotecas, clubes, parroquias, centros comunitarios, apoyos escolares, que acompañaron esta reinserción, esta vuelta de los chicos a la escuela en algún sentido, y una segunda etapa que está más centrada en el acompañamiento de esas trayectorias por todo lo que estuvimos conversando hasta recién, es decir, pensar cómo se brindan espacios de socialización, de aprendizaje, de vínculos, de familiaridad con la lectura, con el trabajo en grupos, bueno, una cantidad de cosas que las organizaciones hacen ya de su propia tradición y de su propia experiencia. En esta etapa lo que nosotros queremos hacer, y esto es lo que está intentando el Ministerio desde la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, que es el área donde se inscribe la red, es fortalecer estos espacios. Y lo que hemos hecho centralmente es trabajar en distintas estrategias que fortalezcan estos espacios, que van desde un acompañamiento que tiene que ver con recursos concretos para estos lugares de trabajo, con recursos económicos, con materiales, con libros, con útiles, con capacitación. Hemos podido hacer una buena experiencia de capacitación, estamos haciendo virtual, porque como son organizaciones de todo el país, con el programa Conectar Igualdad, entonces estamos haciendo capacitación virtual a través de Conectar Igualdad. Estamos distribuyendo materiales de formación, tenemos encuentros regulares en las provincias y ahora en noviembre un encuentro nacional en el que los vamos a invitar para que puedan conocer y participar distintas experiencias, quizás sea una buena oportunidad. Bueno, y también tener una lectura de qué nos plantean estas organizaciones, qué lectura hacen, que muchas veces son críticas, que muchas veces son demandantes, que muchas veces tienen que ver con repensar problemas que no están siendo abordados. O sea que también son un canal de escucha con la comunidad que tiene el Ministerio y la Dirección en particular para saber, bueno, por dónde están pasando los temas y problemas que nosotros vemos y tenemos el desafío y la responsabilidad de responder. Así que un poco el artículo que te había hecho llegar tiene que ver con esa escucha, ¿no? Pero no con una escucha formal, sino una escucha sistemática y lo más real posible para saber qué cosas podemos atender, porque las organizaciones lo que sabemos que están mucho más cerca de los pibes y de sus familias, y que eso nos da una pauta de por dónde, o alguna pista de por dónde trabajar, ¿no?